Buenas tardes, queridos estudiantes. Para la tarde de hoy vamos a tocar un tema del cual estaremos hablando en estas 2 semanas y tiene que ver con la estructura de la propuesta de investigación y elementos constituyentes de la práctica investigativa, el docente desde su rol activo. Específicamente vamos a tratar el tema de estrategias para la formación de investigadores. Y tenemos primero que comentar que en la actualidad la principal fuente de riqueza es el conocimiento, y esto se refleja en la calidad del talento humano con que cuenta un país. Sin embargo, el desarrollo científico nacional continúa en un estado incipiente y una de las causas principales es la reducida comunidad científica. De ahí la necesidad de contar con más personas motivadas y formadas en y para la investigación. Por esta es la razón por la que nosotros como docentes y ustedes como futuros docentes en formación tenemos que comprometernos con estrategias sencillas de comprender, elementos quizás pero significativos que si bien se sabe encaminar en la práctica, las cuales pueden ser trabajadas desde la escuela, incluso desde el mismo hogar. Entonces, empecemos por la primera estrategia de formación de investigadores que se llamaría desarrollar la autoconfianza en el ser humano hacia el pleno desarrollo de sus potencialidades. Aquí nos vamos a basar en un postulado de Carl Rogers. ¿Quién es Carl Rogers? Carl Rogers es un psicólogo y él nos habla en su teoría de aprendizaje de que la confianza en las potencialidades del ser humano, dada que la capacidad humana de este para el aprendizaje. Por algo se asume dentro de los supuestos antropológicos de la educación que el hombre es educable. También considera que es libre para poder realizar sus potencialidades. Esto quiere decir que para formar grandes investigadores es necesario, ante todo, propiciar que la persona sea capaz de creer en ella misma. Es necesario, ante todo, propiciar que la persona sea capaz de creer en ella en la medida que se convenza de lo que está aprendiendo, porque es una forma prolongada de ir entendiendo su aprendizaje, de estar creyendo que está avanzando y está profundizando en este proceso. Es ahí donde la educación juega un papel crucial como facilitadora e inspiradora hacia la formación de las personas que, en lugar de centrarse en sus aparentes limitaciones, decidan más bien dar rienda suelta a sus potencialidades, desafiando todos los obstáculos y mirando los problemas de los cuales se ocupa la investigación como retos a vencer. Seguimos entonces con la segunda estrategia, que es desmitificar la investigación científica. Esto tiene que ver con el propósito de esta estrategia, tiene que ver con la forma de cómo generar conciencia de que la investigación se muestre al alcance de quien se lo proponga, porque es necesario romper esa vieja concepción de la investigación, ya que se tiende a creer que solo se investiga en las ciencias exactas y en las ciencias naturales, y que es una actividad exclusiva de cierta élite, o sea, de cierta parte de la sociedad. Entonces, pensamos que eso nada más pertenece a los grandes intelectuales, como esos grandes científicos que nosotros vemos con batas blancas y todo lo demás, pero no. Solo cambiando esta mentalidad podemos brindar una educación que coloque la investigación al alcance de los alumnos, así como generar una verdadera apropiación cultural de la ciencia y la tecnología, ¿verdad? También tenemos que al estudiante hay que hacerle comprender que es factible y de necesaria
obligatoriedad investigar en todos los campos del conocimiento, en las diferentes carreras universitarias. No solamente se investiga en un solo aspecto, se investiga en muchos aspectos. Es decir, que la investigación no es solo la que conduce a mover las fronteras del conocimiento universal, sino también es aquella que se realiza con el fin de conocer más nuestros recursos y mejor nuestras propias realidades. Entonces, en última, es la que más nos interesa, así esta no sea de mucha importancia para otros países, pero sí la de mayor pertinencia en Colombia, o sea, la más requerida por sus regiones y sus comunidades. O sea, lo que a nosotros nos interesa, basados en nuestra realidad. Ahí es que nosotros tenemos que ubicar la investigación científica, las cosas que nos están sucediendo a diario. ¿Por qué? ¿Por qué sucede? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Desde ahí surge la investigación. También tenemos otra estrategia que tiene que ver. Estrategia es la de estimular la curiosidad, actitud natural del niño como investigador. Entonces, aquí tenemos que entender que el papel del investigador o de la investigación como tal debe ser transformadora y generadora de conocimiento. El pensamiento no parte de la sola percepción, sino de los procesos de interacción del sujeto con el objeto y el medio que lo rodea. En este sentido, nos tenemos que remitir a Piaget cuando él nos asegura que solo cuando actuamos sobre un objeto, operamos sobre él y lo transformamos, habrá conocimiento propiamente dicho. Entonces, todo niño es curioso en investigar por naturaleza. Por tanto, el futuro científico se forma desde el mismo hogar, razón por la que los padres de familia juegan un papel muy importante en la investigación del niño, en su proceso de formación. Pero uno de los principales problemas es que en las instituciones educativas como tal y el padre de familia, sin proponérselo, se va encargando de ir coartando esta libre expresión de curiosidad en el niño, al momento de que le estamos coartando, inhibiendo el deseo de esa búsqueda, de esa exploración, porque en todo momento, sin proponérnoslo, estamos prohibiéndole a los niños que hagan cosas. Entonces, por esta razón, el niño llega a un momento en que casi ya no pregunta si no es lo que está establecido y termina perdiendo su capacidad de asombro, anulando, acabando en sí su espíritu investigador. Entonces, otra estrategia que conocemos en este momento es la de propiciar el goce de la lectura para crear un deseo constante por el conocimiento. Nosotros como docentes tenemos que buscar el desarrollo de una estrategia que se vea obstaculizando, porque usualmente el texto escolar y las lecturas complementarias han sido presentadas como algo para cumplir con el deber, pero no brinda placer. Entonces, esto tenemos nosotros que saber cómo combinarlo, porque en lugar de ocuparnos por generar una cultura de la lectura, esta actividad tradicionalmente se ha promovido de una manera impositiva, provocando resultados contrarios a lo que nos deseamos o lo que nos proponemos. Es por eso que es preciso implementar nosotros como maestros programas de animación y promoción de la lectura desde la misma infancia, desde el mismo niño, de tal forma que el estudiante lea porque realmente lo disfruta, no que sea algo impuesto. Ahora de castigo te vas a poner a leer este libro, y de esa manera no estamos propiciando el goce por la lectura. Entonces tenemos que buscar la conciencia clara de la importancia que representa no solo para el intelecto y el desarrollo mental, sino también para su crecimiento personal, para su cultura. Pues uno de los inconvenientes
ha sido el entender la lectura como un instrumento para informarnos y no como una herramienta para formarnos. Continuamos entonces con propiciar el desarrollo de la creatividad con miras a la solución de problemas. En este momento tenemos que tener en cuenta que el pensamiento creativo se considera como una habilidad. Por esta razón es perfectamente válido adquirirlo. Muchas veces los investigadores, sin proponérselo, han desarrollado aptitudes y actitudes creativas. Esta cualidad como tal puede irse desarrollando en personas en la medida que incursione en la investigación. Pero nosotros desde pequeños tenemos que irle inculcando a los niños ese deseo por investigar. No coartemos la curiosidad ni la exploración de los niños. Tenemos que buscar la manera de que el niño pregunte, indague, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Entonces, de esta misma manera, la práctica investigativa provoca y exige acciones creativas que el investigador realiza por necesidad y en muchos casos son cuestión de sentido común. Es más, la sola obligación de superar un obstáculo para aflorar en él su creatividad. Esta se estimula cuando el educando se le permite la libre expresión y desarrollo de sus ideas, y en aquellas situaciones en las que el profesor le da menos importancia a la respuesta en sí de un problema y más a la forma en que el estudiante ha utilizado los recursos disponibles para obtenerla. De esa manera, nosotros buscamos la manera de que el niño vaya introduciéndose poco a poco en estos procesos de investigación. Y ojo con lo que acabamos de decir, hay que darle menos importancia a la respuesta en sí de un problema y más a la forma que el estudiante ha utilizado el recurso disponible para obtenerla. De esa manera, nosotros nos damos cuenta que el muchacho está siempre atento a estar profundizando cada vez más e ir indagando en la realidad en la cual está incursionando.